esto ok en audio y imagen para empezar. ¿Tú lo puedes permitir? ¿Le puedes permitir ingreso? Sí, sí, doctor, sí se puede. Ah, ya, listo entonces. No olvides lo de la asistencia, por favor, en un momento para ver la cantidad de asistentes. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, listo, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la asistencia el día de hoy. Como le comenté a su compañera, tuve un problema familiar el día de ayer y no me permitió hacer la clase. Ya teníamos planeado realizar estas dos clases, que no sé si son las últimas, según el sílabo sí, pero no sé si ya han desarrollado la totalidad de las clases anteriores. ¿Eso ha pasado? ¿Ya han terminado las clases anteriores o tienen algunas por realizar? No, doctor, solo faltan sus 2 clases. Perfecto. Entonces, siendo las últimas de este capítulo, son unas patologías o síndromes, si queremos agruparlo más semiológicamente, que tienen mucha relación y eso lo vamos a ver durante el dictado de esta clase. Idealmente, ya anteriormente también en ciclos previos las he dado juntas por la relación que tienen. En primer lugar, vamos a hablar sobre el síndrome mediastinal. Vamos a desarrollar la siguiente agenda, que es el concepto en primer lugar, luego recordaremos un poco de la anatomía mediastinal, porque es importantísimo para poder entender las manifestaciones clínicas. Luego veremos lo que respecta a las estructuras que son afectadas durante el síndrome mediastínico, al igual que las manifestaciones clínicas y finalmente los exámenes auxiliares. Empezaremos con lo que es el concepto. Entonces, este síndrome mediastinal es un conjunto de síntomas y signos, como ya a estas alturas lo tienen bien claro cuando hablamos de síndrome, que tienen una explicación común y que, como una cuestión propia de este síndrome, es que se desarrolla por la... Se ha encendido un micrófono. No sé quién lo tiene. Tú puedes ver, yo no puedo ver la pantalla. ¿Quién lo tiene encendido? Sí, doctor, se lo voy a comunicar. Pero dilo ahorita mejor para que te escuche. Ya. Bien, seguimos. Entonces, esto se debe a la compresión de uno o varios órganos que están localizados a nivel de mediastino y que, como ustedes saben, tienen una categoría de órganos vitales, ¿no? Son órganos muy importantes para el funcionamiento del organismo y que, por lo tanto, cuando esto sucede una compresión, la repercusión clínica va a ser muy seria, ¿no? Si esto progresa. Esto conlleva alteraciones no solamente anatómicas, sino también fisiopatológicas. El síndrome mediastinal se puede observar en el mayor porcentaje frente a tumores malignos, en un 70-80%, luego también en tumores benignos, con el desarrollo del propio síndrome mediastinal, que lo vamos a ver en qué consiste, pero también están relacionadas a alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, las pericarditis o los aneurismas, y procesos inflamatorios que pueden ser agudos o crónicos, ¿no? de cualquier naturaleza. La clínica básicamente va a estar dictada por la ubicación de la lesión que ocasiona el síndrome mediastínico, es decir, la topografía y la rapidez de su evolución clínica. Y esto tiene que ver con qué tipo de etiología o cuál es la causa del síndrome mediastínico. En cuanto a la anatomía mediastinal, esto es solamente un recordar, es, como ustedes saben, un espacio anatómico que va en la parte superior desde el orificio torácico, donde está ubicado a nivel del cuello, hasta el borde, digamos, su límite inferior es el diafragma, y por delante está limitado por el esternón,
por detrás, en la parte posterior, por la columna vertebral de la porción torácica, básicamente. Y también, bueno, tiene un recubrimiento interno que es la pleura parietal mediastinal. El mediastino anatómicamente se divide en dos porciones importantes. El primero de ellos, el mediastino superior, y el otro el inferior. A su vez, el inferior va a estar dividido en mediastino anterior, medio y posterior. Esto es importante porque normalmente cuando nosotros hablamos de ubicación de lesiones mediastinales nos referimos directamente a mediastino anterior, medio y posterior. Sin embargo, hay que recordar que eso está dentro de lo que es el mediastino inferior, porque el superior está limitado por el orificio torácico superior hasta el ángulo y el ángulo external, el ángulo de Lewis, hasta lo que es el nivel a nivel de la cuarta vértebra torácica. Por debajo de esto se ubica el mediastino inferior y este se va a dividir en mediastino anterior, que es una porción pequeña, la más pequeña del mediastino, y que se localiza anterior del pericardio fibroso con el esternón por su borde anterior. La parte media es sin duda la más importante, ya que se ubica ahí el corazón, está comprendida entre el pericardio y la porción anterior de la bifurcación traqueal, y en el mediastino posterior, que está ubicado con este pericardio fibroso y el diafragma, anterior a los cuerpos vertebrales, como hemos dicho, principalmente de la porción torácica. Sería la vista anatómica más clara, ¿no? Para ubicarnos en lo que estamos diciendo de las localizaciones mediastínicas. Y también es importante recordar las estructuras que se encuentran dentro del mediastino en cada una de sus porciones. Por ejemplo, en el superior tenemos lo que es el timo, los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, que ustedes saben es una estructura vascular muy importante, el callado de la aorta también, conducto torácico, nervios vago, frénico, laringo recurrente. Esto ya por ahí, cuando ven esto, ya pueden imaginar la clínica que puede desarrollar un paciente con compromiso mediastínico superior, la tráquea, el esófago, los músculos prevertebrales. A nivel del mediastino inferior, en el anterior está el timo en los niños, cuando es más grande, ¿no? Ubica hasta esa porción, ya en los adultos no se va a encontrar ahí. Los vasos torácicos internos, también hay contenido graso, vasos y nódulos linfáticos. En el medio está el pericardio fibroso y su contenido, como habíamos dicho, está el corazón y está la porción inicial de los grandes vasos. El mediastino posterior está la aorta torácica, el conducto torácico, nódulos linfáticos, venaácigos y hemiácigos y una estructura, bueno, aparte del esófago, estructuras nerviosas como los nervios esplánicos, vagos, plexos esofágico y troncos simpáticos torácicos. En cuanto a las estructuras afectadas, cuando estamos frente a un síndrome mediastínico, podemos tener fenómenos obstructivos de vasos, como ya hemos visto, se encuentran una buena cantidad de estructuras vasculares importantes y que esto, por ejemplo, las venas, como la cava superior y sus ramas, pero también puede haber alteraciones obstructivas a nivel de las vísceras huecas, como el esófago y la tráquea. Eso nos va a dar otro tipo de clínica distinta a la obstrucción de vasos, obviamente, y también eso se puede deber a disfunción neurológicas. Por ejemplo, ya hemos comentado los nervios neumogástricos recurrentes, frénicos y también del sistema simpático. En esta diapositiva no se ve muy bien, pero la vamos a describir. Cuando tenemos una masa mediastínica a nivel del mediastino anterior, y estamos hablando ya básicamente del mediastino inferior, en su porción anterior, tenemos a los tumores terminales, masas de la tiroides, de la paratiroides, tumores del mesénquima, linfomas o algunos tipos de hernias. A nivel medio podemos tener también alteraciones. Cuando hablamos de masas, ese es el cuadro dirigido a que son masas, ¿no? Tumores
que pueden deberse a adenopatías de tipo benigno. También están los linfomas, vean que también se ubica en la parte anterior, puede estar también ubicado en esa zona. Metástasis ganglionares, es decir, compromiso secundario de un ganglio producto de un cáncer de otra localización, la cual podría ser torácica, pero también de otra zona. Quistes de tipo benigno, como los broncogénicos o los pleuropericárdicos, masas vasculares y también hernias. A nivel del compartimiento posterior, como ven, hay neoplasias de la columna dorsal, que es raro, pero tenemos tumores de origen neurógeno, es decir, básicamente en esa porción del mediastino, cuando hablamos de tumores relacionados al sistema nervioso. En cuanto a la manifestación clínica, la gran mayoría suele ser asintomáticos, ¿no? Es una característica de este tipo de síndrome. A diferencia de los síndromes que han desarrollado en las clases anteriores a este, con una clínica muy amplia y mucho más también en lo que es el examen físico, en este caso, el síntoma más frecuente es que no lo tengan, ¿no? Pues nula o es muy escasa, principalmente cuando estamos frente a alteraciones del mediastino posterior. Es decir, que este diagnóstico es básicamente incidental. Los síntomas, cuando aparecen, van a depender de la localización, del tamaño de la lesión y del origen, si es benigno o maligno, cuando hablamos de un tumor. Clásicamente, que son inespecíficos, está el dolor torácico, que tiene una semiología muy particular. En el libro de Suros pueden encontrar ahí una descripción de este tipo de dolor mediastínico. El principal es la tos, que básicamente es seca, es irritativa, puede estar acompañado en algunos casos de disnea o cianosis, y también, dependiendo de la estructura, de la localización, de disfagia, estridor, disfonía, voz bitonal, cialorrea, hipo, taquicardia y otros más. También, hablando de origen tumoral, cuando el tumor se asienta en alguno de los compartimientos mediastinales, algunos de estos tumores pueden dar una clínica de síndrome paraneoplásico. No sé si al momento ustedes habrán escuchado sobre este síndrome. Es un síndrome general, sistémico, que se caracteriza por la secreción de sustancias por parte del tumor, un tumor maligno, que asemejan sustancias producidas por nuestros órganos normales, ¿no? Por ejemplo, algunas sustancias similares a la paratormona, a hormonas tiroideas, a hormonas de origen pancreático. Entonces, los tumores secretan esas sustancias y el organismo desarrolla la clínica de un síndrome de hiperparatiroidismo, por ejemplo, o un hiperinsulinismo. Entonces, todo esto producto del tumor maligno. Es decir, que también, digamos, si queremos hablar de manifestaciones clínicas generales, no solamente puede haber clínica netamente de la parte respiratoria o cardiovascular, que sería la ubicación anatómica, sino también síntomas generales, pero producidos por lesiones tumorales ubicadas a nivel mediastinal. Y esto, claro, ya entra en un diagnóstico diferencial, porque la clínica nos va a llevar por otro lado, en la sospecha de otra patología, pero en el diagnóstico, en las pruebas diagnósticas que realizaremos, encontraremos alguna lesión mediastinal y podremos ahí hacer esa relación para diagnosticar no solamente el causante del síndrome mediastínico, sino también del síndrome paraneoplásico. Cuando es de origen compresivo, como habíamos dicho hace un momento, dependiendo si esto es en vasos, lo más frecuente son a nivel de la vena cava superior. Esto puede llevar también a un síndrome de hipertensión endocraniana, cianosis, hipertensión venosa sectorial, el famoso edema en esclavina, ¿no?, que involucra la cara, el cuello, los miembros superiores y la presencia de circulación colateral. También puede haber compresión de vísceras huecas, decíamos un momento, del esófago, llevando a disfagia orgánica, porque, bueno, es orgánica porque hay una causa, ¿no?,
anatómica, no es funcional, eso es lo que lo han desarrollado en una clase anterior, es permanente, la disfagia, y progresiva, ¿no? Eso es importante. La tráquea, cuando hay compromiso, va a llevar a una disnea, a estridor, básicamente inspiratorio, y esta no se modifica con la tos. También en el compromiso de los nervios, dependiendo del nervio que esté afecto, pueden ahí ver en el compromiso frénico, del nervio recurrente, neumogástrico y simpático, ¿no? Donde destaca a ese nivel lo que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es algo que ustedes van a revisar, y les he agregado ahí en mi pestaña donde han ingresado a la clase de hoy, en la parte de revisión bibliográfica, así como les dejé la vez pasada un artículo sobre úlceras de decúbito. He agregado este artículo que, como ya saben ustedes, tienen que enfocarse a lo que es la parte semiológica, no detallar nada de lo que es tratamiento. Lo destaca en el artículo, pero para ustedes no hay que revisar lo que es tratamiento, solamente la parte semiológica. Y ahí habla también de lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, de vena cava superior, que vamos a hablar un poquito ahorita. Pero de estos dos primeros, saquen información adicional, porque seguro que de ahí, así como el de úlceras de decúbito, que va a venir preguntas para el examen, igualito en este. Y lo van a encontrar ahí. El síndrome de vena cava superior puede tener causas no tumorales y también tumorales, obviamente. En las no tumorales está la fibrosis, los granulomas, procesos infecciosos como la tuberculosis con afección inflamatoria del mediastino, y trombosis por presencia de catéteres o aparatos de marcapaso. En los tumorales, a la cabeza el cáncer de pulmón, sobre todo el de células pequeñas, ¿no? El hot-cell, o sea, células en avena, linfoma mediastínico, metástasis ganglionar mediastínica, por ejemplo, los más frecuentes que nos pueden dar ganglios en el mediastino, el cáncer de pulmón propiamente, el cáncer de mama, melanoma y los de origen gastrointestinal. Pero el más común de ellos, el cáncer de pulmón, que da compromiso de los ganglios del mediastino, que ya por anatomía mediastinal podemos saber dónde se ubican. Los signos relacionados a este síndrome: el edema facial de cuello y el emitora superior, que es el edema en esclavina, cianosis facial, plétora facial, taquipnia, telangiectasias a nivel de cuello y tórax. Y los síntomas desarrollados: la disnea, que es el más frecuente, sensación de embotamiento craneal, ¿no? Se siente así como una llenura a nivel de la cabeza, tos, cefalea y dolor torácico al inclinarse hacia adelante. Esas son características. Bueno, acá un poco de imágenes de este síndrome. La circulación colateral, el edema facial a predominio perorbitario, vean, ¿no? Es una clínica característica, el edema en esclavina, y eventos serios también cuando hay un compromiso muy avanzado, lo que es el edema junto con la alteración de los vasos. En cuanto al origen tumoral, ¿no? Básicamente de tumores, y esto también nos va a dar pie para la clase última que vamos a desarrollar el día de hoy, porque finalmente son tumores torácicos. Tenemos en la parte anterior es donde se desarrolla la mayor cantidad de tumores, y ahí está a la cabeza el linfoma, o ganglios, como les decía, metastásicos, que vienen de otro tipo de tumor, timoma, bocio, otro tipo de tumor carcinoides, otros tumores que, claro, no son tumores malignos, son benignos, como les decía, el bocio, los adenomas, el tumor carcinoide, que es un tumor maligno, pero de baja agresividad, los tumores de células germinales, que son los conocidos como seminomas o no seminomas, que derivan de estas células germinales en el varón, teratomas, que también se pueden ubicar a ese nivel, y otros como tumores mesenquimatosos o carcinomas primarios, ¿no? Eso es el cáncer general que puede aparecer a nivel del mediastino.
A nivel del mediastino medio, está ubicado en el 29%. Nuevamente los linfomas, ya habíamos visto hasta acá. Otros tipos de quistes también ubicados, que son tumores benignos, pero también pueden haber tumores del esófago que se desarrollan, ah, algunos de gran tamaño y me dan clínica mediastinal. Y en la parte posterior son básicamente relacionados al sistema nervioso, en el 16%. También los linfomas pueden aparecer ahí, pero el resto son tumores neurogénicos, ¿no? Como los que ven en la descripción en la lista. Finalmente, los exámenes auxiliares en este síndrome que habíamos dicho que clínicamente dan muy poca sintomatología, al tener una clínica relacionada a la parte respiratoria o cardiovascular, los análisis, bueno, no tienen mucho valor diagnóstico, pero están más orientados para determinar la enfermedad de fondo, ¿no? Que me está causando el síndrome mediastínico. Y en cuanto a la imagenología, bueno, la radiografía de tórax, que es un examen que actualmente un paciente con clínica respiratoria mínima que acuda por emergencia a un consultorio. La radiografía de tórax es un estudio que lo vamos a pedir, es muy fácil, se encuentra en todos los centros médicos con un nivel de atención mínimo, y que luego esto nos puede llevar a desarrollar otros estudios de alguna complejidad mayor, como la tomografía, resonancia o un PET-CT, para tener una mejor caracterización cuando estamos frente a una imagen tumoral. La ecocardiografía también nos ayuda para determinar el compromiso pericárdico, cardíaco. Técnicas invasivas como la punción de aspiración con aguja transtorácica o transbronquial, y un examen mucho más invasivo como es la mediastinoscopía quirúrgica, que ya no es para un diagnóstico de un síndrome mediastinal, sino para la determinación o la exactitud de la causa de alguna lesión tumoral y determinar su histología, ¿no? Ya es algo mucho más profundo. Entonces, en estas imágenes radiográficas se ven las masas mediastínicas ahí en el timo, en la primera de ellas, luego una hiperplasia tímica con un ensanchamiento mediastínico, también imágenes de lesiones bien circunscritas, con buena limitación de sus bordes, como da las flechas ahí en el teratoma maduro, mientras que en un seminoma, que es un tumor de células germinales mediastínico, que es una ubicación embriológica de las células germinales, pasando por el mediastino y por el retoperitoneo para luego ubicarse a nivel gonadal, es posible y es frecuente que que el tumor de células germinales se ubique primariamente en el mediastino o de manera secundaria en el mediastino. Estos son tumores testiculares, básicamente, pero también hay tumores de células germinales primarios en mediastino, por esto de la migración embriológica de las células. Bueno, tiene unos bordes más difusos, ¿no? En una placa. Esto, de todas maneras, se va a tener que reforzar con estudios de imágenes más complejos. Lesiones del mediastino posterior, como los ganglioneuromas, ¿no? Que, bueno, ahí están las imágenes tomográficas. Ahí las radiografías no nos van a ayudar mucho, incluso una resonancia tendría que ayudarnos mucho más. Esa es la primera parte de esta clase del síndrome mediastínico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están? Esos fueron todos. Sí estamos, doctor, Ya sí pero están. creo que hay preguntas. Ok. Ya, pasamos entonces a la segunda parte de esta clase, que es el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios. Igual vamos a desarrollar una agenda rápida, que es el concepto, la etiopatogenia, manifestaciones clínicas y finalmente los exámenes auxiliares. En el concepto de este síndrome de debilidad, tiene que ver directamente con los músculos respiratorios que dan la fuerza para la ventilación pulmonar. Básicamente es un juego de resistencia, o sea, de vencer la resistencia del flujo de las vías aéreas del tejido pulmonar y el tejido torácico en general. Los músculos inspiratorios están el diafragma como el principal y los músculos accesorios. Y la parte expiratoria es un evento pasivo, ¿no? No influenciada por los músculos, sino que es el momento de la
después de la inspiración, ¿no? Es un evento ya más pasivo, o también puede estar en algunos casos relacionados a los músculos abdominales, ¿no? Cuando se da esta respiración abdominal. La disminución de la fuerza, hay dos conceptos que en la literatura base para ustedes se da, que es la debilidad, en primer lugar, que esto es independiente de la actividad física y que no recupera con el reposo, mientras que la fatiga está dada por una excesiva actividad física y se recupera con el reposo, ¿ok? Entonces, lo que estamos hablando acá es una debilidad, ¿no? No tiene que ver con el cansancio, que es diferente, eso ya es fatiga. Y que, claro, cuando dejamos de hacer la actividad física y obtenemos el reposo, esta fatiga se recupera. Sin embargo, en el primer concepto, que es debilidad, esto no se va a recuperar con el reposo. Luego, bueno, puede haber una demanda extrema, también no solamente en actividades físicas, sino también cuando hay infecciones extensas o enfermedades pulmonares crónicas exacerbadas. Los signos de gravedad van a estar, hay unos signos que es importante observar, como es la paradoja abdominal, nuestra respiración abdominal, y una respiración alternante, que eso nos lleva a pensar en una gravedad del cuadro y probablemente en la necesidad, básicamente ya la necesidad de una ventilación mecánica para compensar al paciente. En cuanto a la patogenia, básicamente es muscular. Y en otras causas están las nerviosas, es decir, es una falla de la musculatura o es una falla nerviosa que nos va a derivar en una debilidad de estos músculos. En la parte nerviosa puede haber un daño a nivel del sistema nervioso central, también puede ser a nivel de las raíces medulares, en los nervios periféricos o a nivel de la placa motora. En cualquiera de estas ubicaciones nos pueden llevar a una causa nerviosa. La manifestación clínica de este síndrome de debilidad de los músculos respiratorios es básicamente disnea de esfuerzo, no en debilidad extrema o parálisis, porque ya en estas situaciones, cuando ya es muy, muy extremo, ya el paciente no desarrolla disnea porque ya no tiene la necesidad de, o ya no tiene esta premura de la respiración, porque ya se cansó, ¿no? O sea, ya está en parálisis y por lo tanto ya no desarrolla disnea. Tampoco se caracteriza por la presencia de tos ni expectoración. Puede haber también la incapacidad para toser, lo cual predispone para neumonías. En cuanto a lo del diafragma, en una técnica de percusión puede ser normalmente percutido a nivel de la novena y la décima costilla, eso digamos que es algo difícil en la semiología encontrarlo, pero es la ubicación que podemos dar. La ventilación alveolar no está comprometida al inicio del síndrome, pero luego sí se puede comprometer, y lo que primero se afecta es en el sueño con insomnio, cefaleas matinales o somnolencia, ¿no? Esa es la primera afección que puede haber por este síndrome. En cuanto a los exámenes complementarios, está la espirometría, que es básicamente un procedimiento neumológico, es decir, desarrollado por la especialidad de neumología, al igual lo que es la curva del flujo de volumen, y lo que vamos a encontrar es un patrón restrictivo, ¿no? A diferencia de cuadros obstructivos, como han desarrollado ustedes otras patologías de síndromes obstructivos pulmonares, en este caso es un patrón restrictivo. Hay una incapacidad para toser y esto se examina por el flujo expiratorio pico. Bueno, hasta acá es la primera clase.